Ok, bendiciones para todos. Entonces, hoy vamos a ver resultados en la toma de territorios. Para ello vamos a buscar en el libro de Éxodo, capítulo 17, desde el versículo 11 al 13. ¿Quién podrá leer? 17, versículo 11 al 13. Ya. Ok, léalo. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, más cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro lado. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Ok, Éxodo 17, desde el 11 al 13. Mire, como vemos, ¿verdad? Ah, entonces. En el versículo 13 se ve o podemos ver que el hecho que Moisés gana la batalla en los aires cuando él alzaba sus manos, produce la batalla, la victoria en el valle. O sea, cuando él levantaba sus manos, esto es una simbología que está en los aires, peleando la batalla en los aires, y eso produce la victoria en el valle, en la tierra. Es decir, él gana la batalla en los aires para poder tomar territorio, para poder tomar la tierra. Mira, si no se ganan en los aires, el evangelismo es frustrante. Y cuando yo hablo de evangelismo, porque claro, somos iglesia y estamos, ¿verdad? Después vamos a ver el propósito para el cual nosotros nacimos. Pero también, si usted no gana su batalla personal en los aires, entonces su vida como creyente va a ser frustrante. ¿Por qué? Porque no se va a manifestar eso que usted tanto desea. Entonces usted no va a tener, no va a ver que es efectivo como creyente, como cristiano. Ahí es cuando usted ve entonces la guerra que hay con los esposos o las esposas o con los hijos, o en las diferentes áreas, finanzas, enfermedades, verdadera libertad en Cristo. No sé si me logro dar a entender. Usted tiene que ganar esa batalla en los aires, o sea, en el espíritu. Usted tiene que pelear contra su contrincante en los aires, para que después usted pueda tener la efectividad en la tierra. Qué error tan grande cuando nos ponemos a evangelizar, cuando nos ponemos a predicar hasta con nuestra propia familia, pero ni siquiera hemos peleado eso en los aires. Entonces, cuando usted ve que esos hijos dicen: ay, sí, mi mamá, ya viene mi mamá a fastidiarme con esa predicadera, pero usted no le ve los cambios a los hijos. ¿Sí me explico? Usted no ve cambios en sus finanzas, usted no ve cambios en las diferentes áreas de su vida. Entonces se siente: usted no ve cambio en esas cosas. Pero yo le pregunto, ¿usted ha peleado por ella en los aires? ¿Mm? Mire, podemos predicar, evangelizar, concientizar a la gente, pero si no se vence en los aires, le podemos predicar todo el día. Mira, ese esposo todo el día diciéndole: pero es que tú sabes que la Biblia dice, y la Biblia dice, y la Biblia dice, y la Biblia dice. Pero si usted no peleó eso en los aires,
Déjeme decirle que el enemigo se va a reír en su cara. Va a ser frustrante para usted, va a ser frustrante. ¿Por qué? Porque lo que te garantiza a ti poder tomar posesión en los valles, en la tierra, es precisamente haber ganado en los aires. ¿Cómo? Despojando los principados, tumbándolos, derribándolos, golpeándolos. Es donde nosotros podemos tomar entonces las almas, que es lo principal acá, y también las diferentes áreas de tu vida. ¿En qué área te tiene el enemigo allí que no terminas de avanzar? Usted tiene que derribar en los aires a ese enemigo, a esa potestad. La tienes que derribar en los aires. La tienes que derribar en los aires. De nada te sirve estar peleando con ese hombre, con esa mujer, con esos hijos. De nada te sirve si usted no penetra en el mundo espiritual. ¿Sí? Entonces, ahí es donde viene la cosecha, la bendición, tanto de almas, y lo vamos a ver más adelante, como otras bendiciones. Porque tomo el territorio donde estoy y luego salgo a evangelizar, salgo a conquistar mi familia, salgo a tomar esas áreas de mi vida que no las he logrado conquistar. ¿Sí me siguen hasta acá? Pastora, Dígame. una pregunta, pero para hacer esto, pues tenemos que estar en santidad 100%. Y cuando uno como está siempre, como sabe, a veces en la carne, pues entonces siento. Yo quiero decirle una cosa, que mientras que usted vive en esta carne, usted nunca va a estar 100% de santidad. Eso es un engaño de Satanás, porque pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo, ya no se es contado como pecado. ¿Sí? O sea, es tan fácil pecar, que pecar es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Aquí el que me diga que está 100% santo es mentira. Solamente cuando seamos transformados en este cuerpo y nos cambien por el glorificado. Del resto no. Del resto no, porque como le dije, usted se puede cuidar de todo, pero nada más, si usted sabe hacer lo bueno y no lo hace, ya le he contado como pecado. Nosotros tenemos que creer en la gracia de Dios. La gracia de Dios es la que nos santifica. La gracia es la que nos justifica. La gracia es la que nos salva. Porque por gracia somos salvos, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sí? Por gracia, jamás y nunca yo me voy a ir a la guerra porque Angélica tiene 80 días de ayuno, porque Angélica ahora 23 horas al día y lo vamos a ver más adelante. No, nada de eso. Claro, usted tiene una comunión con Dios. Mire, se le viene un mal pensamiento, usted agarra, Señor, mira, yo me arrepiento de este pensamiento, yo lo llevo cautivo a la obediencia de Cristo Jesús. Mira, no le doy acceso esto al enemigo. Pero no es que yo, mira, ya va, espérate, yo para poder hacer eso, yo necesito estar santo, 3 veces santo. Eso es como cuando usted está predicando a alguien y usted le dice, mira, para que reciba a Jesús. No, yo no estoy preparado. Es que ¿quién dijo que te ibas a preparar para recibir a Jesús? Es imposible prepararse sin Él. Es imposible. Porque el que comenzó la buena obra en nosotros es el que la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. No funciona al revés, que yo me perfecciono y después que él comienza la obra. No, no funciona así. ¿Sí me explico? Entonces esto no se trata de que, aparte de todo, tenemos que entender algo. Hay un arma poderosa contra el pecado. Y es que yo soy, dígase a usted mismo, yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. En Cristo Jesús yo soy justa. Yo soy justa. A mí cuando los ángeles y los demonios me ven, no ven angélica. Ven la sangre de Jesucristo que es pura, que es santa, sin mancha, sin arruga. Es santa, es pura. ¿Sí me explico?
Entonces nosotros tenemos que tener esa fe. Por eso el escudo de la fe. ¿Sí? Cuando usted está en una liberación, el demonio siempre le quiere venir a decir, bueno, pero es que tú, vamos a suponer a alguien le puede decir, tú pecaste ayer. Entonces ahí es donde la gente tiene que saber y decirle, ya va, espérate, esto no se trata de mí porque yo no morí por ella en la cruz del Calvario. Aquí el que murió fue Jesús. ¿Sí? Y yo no los estoy mandando a pecar. Lo que pasa es que Satanás quiere aplicarles a ustedes la ley del reflejo. Él les quiere hacer creer a ustedes lo que Él es. Aquí el que está condenado por la eternidad se llama Él, Satanás, no nosotros. Es tanto así que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, su Hijo Jesucristo. Porque es que la cruz, la sangre de Jesús es tan pura, pero tan pura, que dejó crédito a nuestro favor. Y yo con esto no lo estoy mandando a pecar. Simplemente lo quiero concientizar de que usted no acepte que Satanás lo venga a condenar. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme al pecado, o sea, los que no se están dejando dar forma por el pecado. Usted no se está dejando dar forma por el pecado, usted está peleando contra el pecado. O se está dejando dar forma. Ah, pero no eres perfecta. ¿Y quién te dijo a ti que lo podía hacer en este cuerpo? Que es tierra. ¿Sí? No. Entonces en la guerra hay que tener esto bien claro. Y no solamente en la guerra, sino en todas las áreas de su vida. Mire, cuando la enfermedad quiere tocar a su cuerpo, usted tiene palabra contra la enfermedad, ¿verdad que sí? Usted dice, por las llagas de Cristo yo estoy sana. Y usted pelea contra la enfermedad por eso, ¿verdad? Cuando viene la ruina que quiere tocar su cuerpo, usted dice, no trabajaremos en vano. Cuando el enemigo quiere tocar a sus hijos, yo no tuve hijos para maldición. Ay, pero cuando Satanás te quiere condenar por algún pecado que cometiste o por algún error que tú cometiste, ¿qué palabra le dices? Usted acepta eso, déjeme decirle. Porque todavía usted está peleando con la conciencia de pecado. ¿Saben por qué esto no se predica en las iglesias? Porque la mayoría de pastores piensan que si predican de la gracia, la gente se va a ir a pecar. Pero déjenme decirle que quien revela el pecado es la ley, no la gracia. La gracia santifica, la gracia purifica. ¿Sí? Entonces la gracia es la que te mantiene santo. Porque por gracia, usted le pide a Dios, dame tu gracia para no pecar, dame tu gracia, Señor, para no caer en tentaciones. Usted verá cómo, aunque le coquetee la mujer más tuning que haya, como dicen por allí, usted va a salir ileso de esa tentación. O a la mujer que quiera pelear, que quiera caer en contienda, que usted pide a Dios la gracia para no pecar. Dame la gracia, Señor, para no pecar. Dame la gracia para callar. Dame la gracia para no defenderme, sino que tú me defiendas. Dame tu gracia. Y la gracia es un arma de guerra. Señor, dame la gracia. Dame tu gracia. Y la gracia te libra de la tentación. Así como el Padre nuestro dice, líbrame de la tentación. Mas líbrame de la tentación. ¿Sabe cuál es la herramienta, la estrategia, el instrumento que el Señor nos da para que nos libremos de la tentación? Clame la gracia. La gracia es poderosa. ¿Sí? Entonces, cuando el enemigo le quiera poner a usted, mira, pero pecaste ayer. Póngale, y yo no lo estoy mandando a pecar, pero es que es tan fácil pecar, que es saber hacer lo bueno y no hacerlo.
Es tan fácil pecar que no necesitas ni te acostar con esa mujer. Con mirarla y desearla en tu corazón ya lo hiciste. Es tan fácil pecar que entonces ves a alguien y si tiene algo mejor que tú y si lo envidias, lo codiciaste en tu corazón, ya eso es pecado. Es muy fácil pecar. Es muy fácil. Hablaba con una pastora y hablábamos acerca de alguien que necesitaba liberación. Yo le digo, oye, yo creo que esa persona tiene como algo oculto que no termina de decirlo, de confesarlo. Entonces me dijo, no, ella vive en santidad, ella no creo que esté en pecado de fornicación y adulterio, pero es que ¿quién dijo que nada más eran esos pecados? Saber hacer lo bueno y no hacerlo ya es contado por pecado. Tener una ofensa con alguien, eso le es contado por pecado. No perdonar, por favor, perdóneme, no perdona y eso es peor aún. No tiene derecho a ser perdonado. Si puedo, El que no perdona es el peor, el que tiene peor estado. si puedo, Porque ese si puedo, perdón, si puedo intervenir, a mí, por sí, ejemplo, cuando siento bastantes ataques de gente que no conozco, pero me atacan, si lo veo, un poquito más tarde le digo gracias porque he aprendido mucho contigo. Te doy las gracias. Y no sabe lo que, por qué le digo esto. bueno, esa es una estrategia para cuidarte el corazón, porque imagínense si no perdonamos. El único pecado que no perdona Dios, aparte de blasfemar contra el Espíritu Santo, es que no perdonemos. El que no perdona no es perdonado. Ahí no hay para dónde agarrar. ¿Sí? Pero del resto, que Satanás le quiere venir a acusar a usted, mira, pero hiciste esto y a Dios no le gusta. Mira que el acusador es así. Volviste otra vez y hiciste esto. ¿Usted qué le va a decir contra esa acusación que le tiene Satanás? Pasan días, mira, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y su sangre es efectiva, eso es inmediato. El problema está con tu conciencia. Tienen que pasar cierto tiempo para que la conciencia entienda que ya fue perdonada y bregas con esa conciencia de pecado. Pero hay un arma. Si usted cree que usted es la justicia de Dios en Cristo Jesús, Satanás no lo va a seguir acusando. Más bien cuando Satanás, que es el que viene a acusarle y a mostrarle todo lo que usted hizo en el pasado, que tú ahora y que eres evangélico, tú eres cristiano, pero tú no te acuerdas, mira todas las fotos, mira todas las mujeres que tuviste, pero mira todos los hombres, pero te practicaste un aborto, pero tú traficabas drogas, pero tú eras alcohólico, pero es que tú estabas en la homosexualidad o en el lesbianismo, en fin, él te va a sacar. ¿Sabes qué? Yo le recomiendo, dígale, mira, Satanás, siéntate aquí un momentico que voy a hablar contigo. Ya va, ¿qué tienes allí? No, ¿qué hiciste esto? Ya va, no hice nada más eso. Te voy a recordar para que no se te vaya a olvidar. ¿No? Mira, yo hice esto, pero ¿sabes qué? La sangre de Cristo me limpió de todo pecado. A ti no. A ti no. A ti no, Satanás. Te recuerdo ahora que tú fuiste destituido de la gloria de Dios. Y que yo por gracia estoy sentada junto con Cristo en los lugares celestiales. ¿Sabes, Satanás, que a pesar de que yo cometí todo eso y no soy llamada el sello de la perfección, a mí me hizo menor que un ángel? ¿Y tú qué eras lo que eras? Un ángel, ¿verdad? Ok, a mí, Satanás, ¿sabes lo que? Me dio el privilegio de ser llamada hija. Y como hija heredera junto con Cristo en los lugares celestiales. A ver, ¿qué más tienes por qué decirme por ahí? ¿Qué más? ¿Qué más? A veces no necesitas tanto reprenderlo. Agarra y confróntalo. Sí. Agarra usted y eso es toma de territorio. Ven acá que andas vociferando. ¿Qué es lo que tú me estás reclamando a mí?
No, que tú eres esto, que ven acá, te recuerdo. Te voy a recordar, tú me estás recordando lo que yo era. Yo te voy a recordar lo que tú eras un ángel, eras el sello de la perfección, eras el adorador del Padre. Mira, te daban multitud de contrataciones. El problema está en qué eres ahorita, en qué soy yo ahorita. ¿Quieres seguirme escuchando? Atorméntelo y no se deje atormentar por él. Atorméntelo. Yo soy, ¿sabes qué le molesta a Satanás? Que usted diga, cada momento yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Usted le está diciendo a Satanás, Jesús me hizo justo. Jesús me justificó, Jesús me salvó, Jesús me sanó, Jesús me hizo hijo de Dios. Yo creo que con todo lo que le ha dicho debe estar llorando Satanás en este momento. Y es que necesitamos saber quiénes somos. Cuando nosotros entendemos quiénes somos, la identidad de hijo no nos la va a quitar nadie. A mí no me pueden decirle a mis hijos, porque mi hijo en un momento determinado vaya y se ensucie y anda con la ropa sucia. Ya tú no eres hijo de Angélica. O no le reclames nada a nadie porque, o sea, por ejemplo, no sé, pero no, ya tú no eres hijo de Angélica, hágase un hijo mío porque tenga la ropa sucia. Entonces tenemos que tener esa identidad, por eso tanta la importancia, ¿verdad? Y debemos conocer el pacto de la gracia, mis amados hermanos. Si usted no profundiza en el pacto de la gracia, usted va a tener una mezcla entre la ley y la gracia. Y cuando nosotros tocamos aquí Antiguo Testamento, lo tocamos como referencia porque era la sombra de lo que había de venir. Para ver la guerra, cómo la tenían antes y cómo la tenemos ahora. Antes era lo natural, era lo natural. La ley era solamente eso, lo natural. Pero después de Jesús, todo es en el Espíritu. Es más, es tan fuerte, tanto que necesitamos la gracia, que Jesús decía que en la ley, si estabas con otra mujer, pecabas. Pero en la gracia, solamente mirarla y codiciarla ya pecaste. Por eso aquí nadie es santo. Aquí todos necesitamos la gracia de Dios. La gracia de Dios. ¿Por qué? Porque aquí la ley se resume en amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Es hasta más exigente, pero es porque el pacto es mayor y es más grande. El pacto de la gracia es mayor y es más grande. Que nadie me diga que la gracia es para pecar cuando te manda a amar a tu prójimo como a ti mismo y la ley te decía ojo por ojo y diente por diente. ¿Sí? No hablen de la gracia porque la gente se va a ir a pecar. Perdónenme, es que la gracia es hasta más exigente. La ley era así, ojo por ojo y diente por diente. ¿O no? Aquí no. Aquí es, si te dan en una mejilla, ponle la otra. Si te piden que lleves una milla, ve dos. Porque se trata del corazón. Aquí no se trata que se circunciden por fuera, sino que se circunciden el corazón. Nos desviamos un poco, pero era necesario tocar esto, ¿sí? Muy necesario, porque esto habla de nuestra identidad. Entonces, tomamos el territorio donde estamos y luego salimos a evangelizar. Toma primero el territorio espiritual de tu familia, de tu casa. Miren, sacerdotes, con todo el respeto que se merecen, ustedes los hombres son los sacerdotes.
tomen su territorio en todas las áreas de sus vidas. Y ayuda idónea, ayuda a ese sacerdote, valga la redundancia, a que pueda tomar ese territorio. Porque después vienen las bendiciones. Y si usted me dice, hermana Angélica, ¿qué hacemos con las que no tenemos esposos casados? Perdón, no tenemos esposos creyentes. O usted me dice, bueno, mi hermana Angélica, pero es que mi esposo es medio chinchurria. Ay, yo no sé si saben qué es una chinchurria. Bueno, carnal, vamos a decirlo así. Entonces yo le digo a usted, no hay nada más grande que una mujer peleando. Métase en el mundo espiritual. Quítele la cabeza a ese demonio y quédese con su esposo, con ese sacerdote. Haga como hicieron ahí con Moisés, levántele usted los brazos a ese sacerdote. Pero métase para que se gane la batalla espiritual y después puedan tomar su territorio, puedan ganar ese hogar que tanto Dios quiere que lo gane, tu salud, tu bendición. Pero ya basta, ¿sabes de qué si nos tenemos que hastiar todos nosotros? Es de tener justificaciones. El hombre puede decir es que no tengo una ayuda idónea y la mujer puede decir es que no sirve mi sacerdote y ahí está, ahí los tiene el enemigo enciclados. Pero basta que uno se ponga delante de Dios a favor, no dice que a quejarse, ni a condenarlo, ni a acusar delante de Dios. ¿Sí? Ok, entonces seguimos. Cuando quedamos entonces que el resultado en la toma de territorio viene es porque ya vencí en el espíritu, despojando a los principados, tumbándolos, derribándolos, golpeándolos, en donde nosotros podemos tomar entonces las almas que nos corresponden, bien sean familias, amistades, territorio donde habito, iglesias, pero primero los derribamos, como lo hizo mi Jesús, los exhibió públicamente los exhibió. El botín de la iglesia son las almas. Si nos vamos como iglesia, el botín son las almas, pero quedamos que nosotros somos iglesia, ¿verdad que sí? Somos el templo y la morada del Espíritu Santo. El botín suyo son las almas. Y dígame usted si su esposo no es un alma, si su esposa no es un alma, si sus hijos no son almas, si sus tíos, sus familiares, sus compañeros de trabajo, si ellos, la señora que le viene a trabajar a la casa, dígame, los amiguitos de sus hijos, ¿son almas o no son almas? Entonces tu botín, cuando tú estás metido ganando esto en los aires, el botín que Dios te da es alma. Y lo vemos en el libro de Mateo, capítulo 12. Vámonos allá. Versículos 28 y 29. ¿Quién lo puede leer? Quien lo tenga lo puede leer. Capítulo 12. Amén. Mateo 12, 29. 28 y 29. Ya. Amén. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Ajá, fíjense algo. Seguimos. Cuando en Mateo capítulo 12, versículos 28 y 29, Jesucristo dice, si yo
por el Espíritu de Dios, hecho fuera demonios, entonces el reino de los cielos ha llegado. Luego dice, nadie puede tomar el palacio del hombre fuerte si antes no lo ata. Entonces, ¿qué significa? Que si voy a saquear lo que tiene el hombre fuerte, que son las almas, principalmente la de mi familia, la de mis hijos, la de mi esposo, la de todo mi prójimo, porque amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces y después cuando nos vamos como iglesia, si nosotros no, o sea, ¿cómo voy a saquear a ese hombre fuerte y quitarle esas almas si yo primero no lo venzo en los aires? Primero en el espíritu lo venzo. Entonces el botín de la iglesia, el botín tuyo como iglesia es una cosecha de almas. Hasta tu casa se puede volver una cosecha de almas. Una gran cosecha de almas se puede volver a tu casa. Yo tuve el privilegio que cuando nací mi mamá ya era cristiana, gracias a Dios por eso. Y recuerdo que mi casa se la pasaba full de gente con mucho dinero y con poco también, que no tenía nada. De hecho, nosotros no teníamos nada. Pero era un lugar donde era tanta la presencia de Dios, tanto el amor de Dios, tanta la atmósfera divina que mi mamá traía como altar de Dios a la casa, que eso, mi casa vivía llena de gente, todo el mundo quería estar allí. Aunque vivieran en mejores casas y todo, hasta querían dormir en casa con nosotros. Porque bastaba alguien que penetrara el mundo espiritual y hablara la presencia de Dios y eso se hiciera, como hablábamos la semana pasada, un altar de Dios, donde la atmósfera hermosísima. Yo bendigo, le doy gracias a Dios. Entonces, qué bello es cuando, sobre todo nosotras las mujeres, ¿verdad? Y todos nosotros que estamos llamados a ser la iglesia, la esposa del Cordero, podemos lograr cambiar atmósferas en casa, donde vayamos, donde estemos. ¿Por qué? Porque sencillamente derribamos esos principados. Los derribamos. Cuando camina, no está caminando Rafael, está caminando Jesús en la tierra. No estoy caminando yo, estoy caminando Él. ¿Qué van a hacer? Huir. Huir. Entonces, para que podamos tener esa cosecha de almas, necesitamos ganarla en el espíritu primero, en los aires. Mira, la derrota del hombre fuerte activa al ejército que antes era temeroso. Vamos al libro de Primera de Samuel, capítulo 17, versículos 51 y 52. Quien lo tenga puede leerlo. Amén. Adelante. Primera de Samuel 17, 51, 52. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saharaim hasta Gat y Ecrón. Fíjense algo, ¿qué significa esto? Que la derrota del hombre fuerte activa el ejército que antes era temeroso. Fíjense algo, como lo vemos en este capítulo,
¿verdad? De Primera de Samuel, capítulo 17, versículos 50 y 51. Fíjense que David derrota al gigante y el ejército de ellos, los israelitas, que tenían 40 días acobardados junto al rey. Entonces, cuando David derrota a ese Goliat que exhibe su cabeza en lo alto, es cuando sale Israel a perseguir a sus enemigos. Entonces, ¿qué representa esto? Fíjense algo. Cuando Cristo despojó en la cruz del Calvario al enemigo y lo exhibió públicamente, es cuando su iglesia sale a desbaratar al enemigo. Lo estamos viendo. Sale a desbaratar al enemigo. ¿Por qué? Porque ya cuando exhibimos la cabeza del principado en los aires, cuando se activa el ejército de Dios, cuando se hace una liberación. Mire, cuando usted, por ejemplo, está ministrando liberación y usted exhibe públicamente la cabeza de ese rey que el Señor le puso en sus manos, es cuando se activa todo en su casa, se activa la bendición, se activan muchas cosas. ¿Por qué? Porque cuando David exhibió al Goliat con la cabeza, ¿qué hizo el resto que andaba con Goliat? Voy a decir una expresión, patitas, ¿para qué te tengo? Salieron corriendo. Cuando el Señor le pone a usted a uno de esos grandes, y por eso yo los insto, prepárense en liberación, prepárense, porque es la forma más efectiva de que esos también Dios los ponga en nuestras manos, ¿ok? Esto va de la mano, se trabaja junto. Y usted agarra a uno de esos principados y le corta la cabeza a todos los demás. Y ahí es cuando usted empieza a ver bendiciones. Ahí es cuando usted comienza a decir, wow, Señor, se despejaron los cielos, se despejaron los aires. Ahora suben rápido las oraciones y bajan rápido las respuestas. ¿Me explico? Porque ese ejército, se activa el ejército de alma. Mire, es cuando usted ve un brote de salvación para su casa, para su familia, todo. ¿Por qué? Porque esa cosecha de alma y de bendiciones integrales viene cuando tomamos el territorio. Es una cosecha de almas y bendiciones integrales que viene cuando tomamos el territorio. Y lo podemos ver en el libro de Números. El libro de Números, capítulo 31, vamos a buscarlo. Números, capítulo 31, versículos 25 al 27. Amén. Adelante, mi Alba. Del 25 al 27. Uh-huh. Amén. Y Jehová habló a Moisés diciendo, toma la cuenta del botín que se ha hecho, así de las personas como de las bestias, tú y el sacerdote Eleazar y los jefes de los padres de la congregación, y partirás por mitades el botín entre los que pelearon, los que salieron a la guerra y toda la congregación. Ajá. Fíjense eso, dice, ahí dicen, tomen las almas. Pero dice, significa que no tan solo vamos a tomar las almas, como nos lo enseña en ese libro de Números, capítulo 31, versículo 25. Ahí dicen, tomen las almas, tomen las personas y partirán por mitad el botín con los que pelearon, los que salieron a la guerra. Y el 26 dice, toma la cuenta del botín, de lo que se ha hecho, así como la de las personas, como la de las bestias, y tú y el sacerdote. ¿Qué significa eso? Que el que gana la tierra y el sacerdote toman el botín.
integral junto con el pueblo. Mire, cuando nosotros ahorita vamos a empezar a hacer guerra a favor de la iglesia, porque todo esto que yo les he estado impartiendo a ustedes es para que empecemos a tomar los aires a favor de la iglesia. La iglesia. Porque usted es iglesia, yo soy iglesia. Amén. Y afuera lo que hay son almas necesitadas. Almas que están esperando ser libres. Pero que hay una guerra tan fuerte en los aires. Y que lamentablemente hasta ahorita lo que hemos estado jugando a la iglesia, entreteniendo, no solamente con cultos, llenándonos con los banquetes espirituales de palabra, y estamos obesos, espiritualmente hablando, pero no estamos en forma porque ninguno sale a la guerra. Ninguno sale a la guerra. Todos están obesos espirituales. Todos los domingos... ahorita porque estamos con esto, ¿verdad? Oidores y no hacedores de la palabra. Entonces estamos en come. Ay, qué unción, y qué tremenda unción, y qué tremenda unción. Epa, ya va. ¿Y qué pasó con esto? De que Jesús, como David, exhibió públicamente a la cabeza del Goliat y salió todo el pueblo que una vez estaba asustado, amedrentado por el enemigo y salió y terminó de perseguir a los enemigos y los mató a todito y le agarró tremendo botín. ¿Qué pasa con la iglesia? Que Jesús exhibió públicamente a Satanás y todos sus demonios hace más de 2000 años atrás, y la iglesia lo que sigue es encerrada, metida en 4 paredes, haciendo obras sociales, pero no ganando en los aires el territorio para conquistar las almas. Y la misma iglesia está oprimida dentro de los templos y tienen a los demonios bien gorditos, alimentándolos. Los entalcan, los bañan, los arreglan, los ponen bien bellos todos los domingos para irse al culto. Qué lamentable es esto, pero es la verdad. Es la verdad. Y salen a veces los domingos y el servicio estuvo poderoso y tú le preguntas, ¿de qué habla el pastor? No me acuerdo, pero estuvo poderoso. Le fue robada la palabra. Pastora. Perdón. Pastora, una pastora me pidió y bueno, nos pide al grupo que ayunemos por las enfermedades, porque la vez anterior cuando nos pidió que ayunáramos, yo le dije, bueno, y vamos a ayunar, pues ¿para qué, no? Y ahora pues me dijo, tenemos que ayunar hoy día por las enfermedades, pero no sé realmente cómo tomarlo. Y es una pastora de la iglesia. Que como altar nosotros necesitamos ayunar, necesitamos clavar, necesitamos orar, lo hacemos, oramos, clavamos, leemos la Biblia, intercedemos, ayunamos, podemos hacer todo eso, pero si no penetramos en el mundo espiritual, peleamos contra Satanás, quitamos eso en el mundo espiritual, no va a pasar nada en lo natural. Nada. Es más, lo que estamos viendo en lo natural es porque el enemigo ha avanzado en lo espiritual. Matemática espiritual, 2 más 2 son 4. Entonces, seguimos, ¿verdad? Y mira lo que dice. Entonces, no solamente va a ser la cosecha, cuando nosotros nos penetramos en el mundo espiritual, no solamente la cosecha es de alma, sino que es integral. Ahí vienen las bendiciones de tu familia, las finanzas, la salud, el bienestar. Eso significan bendiciones integrales por la toma de territorios. Bendiciones integrales. Y de verdad yo quiero, hoy, ¿verdad? Es un poco más corto porque empezamos más tarde, pero ya son las 9:20. Y quiero decirles algo, mira, todas estas enseñanzas nos lleva a reflexionar acerca de nuestro propósito en diferentes áreas. Por ejemplo, el propósito está ligado, como sabemos, a la fe. Sin embargo, la fe al principio, si nos vamos al libro de los Hechos, la fe que tenían los apóstoles era para que pasara algo en beneficio del reino.
Esa era la fe de los primeros creyentes, de los apóstoles. La fe era para que pasara algo a favor del reino. Sin embargo, y fíjense que aún cometiendo errores como Pedro, que decía, si eres tú, manda que yo vaya, porque él quería hacer las cosas como Jesús, como su maestro, ¿verdad? Que es lo que estamos hablando, imperfectos. Pablo y Silas, preso, y su fe no era para salir de la cárcel, sino que la fe los llevaba a enfrentar ciertas situaciones, tal cual como soldados del reino, y mientras cantaba, ¿verdad? Eran liberados. ¿Por qué? Porque ellos no usaban su fe para ellos. Ellos usaban su fe era para el reino. Miren, y si ir muy lejos, si nos vamos al Antiguo Testamento, Sadrach, Mesach y Abednego, su fe era para mantenerse, no era para otra cosa. La fe que ellos tenían era para mantenerse fiel a Dios, no era para otra cosa. No les importaba ni siquiera si morían. Nada. Lo único que sabían es que no se iban a rendir frente al rey, frente a Nabucodonosor. Nada, no había discusión. Usaban la fe correctamente. Su fe, mira, porque el problema que hoy en día estamos teniendo, y es lamentable, que la fe la estamos usando generalmente es para obtener cosas. Para obtener cosas y hemos invertido, porque la palabra de Dios, ¿qué dice acerca de esto? Busca el reino de Dios y su justicia. Primero, sí. Y todas las demás cosas nos serán añadidas. Entonces, anteriormente, en la iglesia de los Hechos, y los primeros creyentes usaban la fe a favor del reino. ¿Qué está pasando en la actualidad? Mira, generalmente la fe se está usando es para obtener cosas, es para que suceda algo para nosotros, no para que suceda algo a favor del reino, sino que el reino haga que suceda algo para nosotros. O sea, sin saberlo, estamos operando egoístamente. Estamos siendo egoístas. Por eso, ¿quién va a estar saliendo a los aires a batallar? Y si salgo solamente por mi casa. Así no pensaban los primeros cristianos. Así no pensaba Jesús cuando dejó su reino para venir a la tierra. En él no pegó. Mira, la determinación de la reina Esther. Me voy a presentar frente al rey y si perezco, que perezca. Pero está un pueblo esperando por mí. La iglesia hoy en día tiene que pelear esta batalla y tener la determinación que tenían esos jóvenes que no les importó ser echados en el horno de fuego. La determinación que tuvo la reina Esther, que la podían matar por presentarse sin autorización frente al rey y ya había antes de ella un registro de desobediencia como esposa, o sea, ella estaba corriendo un gran peligro, pero a ella lo que le importaba era el pueblo. Entonces nosotros tenemos que aceptar, ¿verdad?, que hemos tergiversado la fe y que nosotros tenemos que reformar esto, que tenemos que ver realmente qué somos nosotros. Nosotros tenemos un propósito, se nos dio un propósito, se nos dio una identidad y al desviar nuestro propósito, la relación con Dios se ha perdido. Ya va, la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque cuando Adán y Eva pierden o se alejan del propósito del Edén, ¿qué pasó con la comunión con Dios? Se cortó, se alejaron. Y eso es una de las cosas que estamos viendo hoy en día como iglesia. Se han vuelto clubes sociales. Clubes sociales
Esperen un momento que tengo una alarma. Ok. Clubes sociales se ha vuelto la iglesia, pero ha perdido el propósito para el cual Dios la diseñó, el propósito por el cual Jesús pagó ese alto precio en la cruz del Calvario. Entonces nosotros tenemos que regresar a nuestro propósito, la razón de nuestro propósito, porque cuando nosotros perdemos el propósito, la razón de estar en esta tierra sencillamente pierde sentido. Si tú no retornas al propósito para el cual Dios te diseñó, la razón para estar en esta tierra pierde sentido y estás perdiendo el tiempo. Porque estás enfocado en todas las cosas que quieres adquirir usando la fe de Dios que te ha sido dada y no para a favor o funcionarla o usarla a favor del reino, porque tú tienes un propósito dado aquí en la tierra. Para acá viniste a cumplir un propósito eterno. Y al desviarnos, perdemos la razón de estar aquí en la tierra. Por lo tanto, cuando nosotros perdemos ese propósito, lo único que nos permite regresar al camino es nuestro Señor Jesucristo. Es la cruz. Y esto no se trata de conseguir una iglesia, no se trata de orar 23 horas al día, no se trata de cuántos ayunos hago, esto no se trata de saber, mira, esto se trata es de saber que tengo un propósito y cuando sé que tengo un propósito lo voy a cumplir, ya sea trabajando las 24 horas al día o sea lo que haga, pero tengo un propósito que realizar. Por eso yo debo encauzarme nuevamente. Como iglesia necesitamos encauzarnos nuevamente. Como iglesia, como familia, como padres, como sacerdotes, como reyes. ¿Por qué la palabra de Dios dice que la tierra clama por la manifestación de los hijos de Dios? Porque si a ti y a mí nos entregaron la autoridad, y nosotros estamos desvirtuando lo que a nosotros nos fue entregado para nuestro beneficio, usándolo para nuestro beneficio nada más y no para toda una nación, todo un pueblo. Sencillamente corrompimos lo que nos dieron, ¿sí? Y no estoy condenando, solamente estoy concientizando. ¿Por qué? Porque necesitamos regresar y recuperar nuestro propósito que tenemos aquí. Y la única forma que tenemos para hacerlo es volver a la cruz. ¿Por qué? Porque ¿qué fue lo que me salvó a mí? Tenemos que preguntarnos. ¿Qué fue lo que me salvó a mí? ¿Quién fue el que me salvó a mí? ¿Para qué me salvó? ¿Estoy haciendo lo que Él me dijo que hiciera? Mira, la cruz es la única que nos puede sensibilizar. La cruz es la única que nos sensibiliza, el que me hace saber que me ama Dios. La cruz no me señala, ojo, la cruz solamente tiene perdón para mí y es Jesús quien me hace regresar a ese propósito. Por eso es que el hijo el hijo pródigo, cuando el hijo pródigo regresó, mire, se le puso calzado, se le dio vestidura, se le cambió todo el atuendo, pero no solamente eso, sino que también se le entregó un anillo, se le entregó la autoridad. Cuando usted regresa a su propósito, usted vuelve a obtener su autoridad, la autoridad del reino de Dios que te fue entregado para que tú puedas desempeñar tu propósito. Por eso tenemos que irnos a ese propósito, mira, sin señalamientos, ¿ok? Sin condenación, porque el Señor no nos condena, el Señor no nos culpa, el Señor no nos dice, mira, sin vergüenza, ¿cuándo vas a cumplir tu propósito? El Señor es un caballero. El Señor es un caballero. El Señor está tal cual como el Padre, esperando a ese hijo pródigo, a abrazarlo y mandarle a cambiar esas vestiduras y entregarle su anillo otra vez de autoridad, ponérselo, restablecerlo y decirle, ponte a trabajar y usa lo que te di. Él no está para condenarte. Él no está para decirte, mira, ya tienes 60 años y no has hecho nada. Eso es falso. Porque para Dios, 1000 años es como un día y un día como 1000 años. Es decir,
Lo que tardaste en tú hacerlo, en un día, regresando a su propósito, el Señor acelera y cumple todo. Así que aquí no es que nosotros nos vamos a poner que aquí bajo, oye, ya tengo 50 años y no he hecho el propósito. No, porque el Señor no te está condenando. El Señor lo único que quiere es, Él lo único que nos está haciendo es un llamado. Hijitos, regresen al propósito. Regresen como lo hizo el hijo pródigo, porque estoy esperando. Ese propósito lo está esperando. ¿Qué debemos nosotros hacer? Ir a la cruz. Ir a la cruz. Y eso significa que inmediatamente regreso a mi propósito. O sea, inmediatamente el Señor me posesiona. Y aunque no lo pueda ver ya como arte de magia, porque no sucede como arte de magia, sino como estilo de vida, pero ahí en la cruz yo me garantizo que eso se va a cumplir, que va a haber un cumplimiento, que va a haber esa santificación, que va a haber esa provisión, que va a haber todo, todo por lo cual se originó todo. Porque mira, en la cruz es donde se origina y donde va a terminar todo. Entonces allí, al volver a regresar a mi propósito, ¿qué va a pasar? Usted se va a convertir en un salvador de almas. Y no se espiritualice mucho, ni se ponga muy religioso. No, yo no lo puedo salvar, es Jesús quien lo puede salvar. Pues a quien le dio la comisión fue a usted y a mí. ¿Cómo oirán? Dice la prédica de, dice la canción de Marcos Witt, que está basada en la palabra. ¿Y cómo oirán si nadie les predica? ¿Cómo? ¿Mm? ¿Cómo irán si vamos en el bus, en el autobús o en el tren? Y vemos a la gente y ni siquiera le predicamos. Ni siquiera le decimos, ni nos atrevemos a decirle nada, porque como ya la mayoría anda como autista y ni siquiera, no entienden. Tenemos que entender que andan como zombies, andan como muertos, sobre todo en estos países. Yo me monto a veces cuando me montaba en el tren, porque ahorita estamos todos confinados, y yo podía verles y todos andan como zombies, como zombies, como zombies. Pero tú y yo somos fuego, y somos los únicos que podemos tener la capacidad de encenderlos y derretir ese frío de la maldad que los tiene así como zombies, como congelados, como congelados. Entonces andar por la calle, como ganaste eso en los aires. Entonces cuando tú andas en la calle, el Señor te va diciendo, ¿a quién le vas a predicar? ¿Quién está esperando una palabra? Tú te vuelves osado en el espíritu. A ti no te importa si te llaman loco, no te llaman loco, total. Tú no eres de este mundo. Yo no soy de este mundo. Entonces tenemos que volver a esa agresividad evangelística. Pero primero lo ganamos en los aires. En los aires. ¿Usted sabe para qué? Para que cuando usted predique haya efectividad. Para que esos corazones verdaderamente puedan ser cambiados, puedan ser transformados. Para que la gente quiera lo que usted tiene. Para que no sean palabras solamente ahí, huecas, que, ay, mira, no. Para que haya una vida respaldando esa palabra. Y volver a nuestro propósito. ¿Por qué? ¿Cuál es nuestro propósito? Nuestro propósito son las almas. Lo mismo que Jesús vino a la tierra. ¿Por qué vino Jesús a la tierra? Vino a salvar almas. Y a nosotros nos toca hacer lo mismo, predicar, discipular a las personas, indistintamente que se congreguen o no se congreguen, o vayan a una iglesia o no vayan a una iglesia. Nuestro trabajo está en discipularlas, nuestro trabajo está en formarlas, en permitirles que puedan caminar, no soltarlas hasta que puedan caminar solos. Lo que estoy haciendo yo ahorita aquí con ustedes, transfiriéndoles esto de manera tal que ustedes vayan y se multipliquen iguales.
Y yo no lo estoy haciendo para que estén aquí todo el día conmigo metido o para que formemos una iglesia, hagamos un culto, para nada. Sino para que ustedes vayan y evangelicen, para que peleen en los aires, tomen su familia, tomen su territorio, tomen las naciones, peleen a favor de la iglesia, porque la iglesia tiene que despertar. Tu familia tiene que despertar. Y aún tú tienes que despertar. Sí. La semana que viene vamos a ver armas defensivas y ofensivas en la guerra espiritual. Armas, pero tenemos que empezar. Yo pido disculpas porque yo quedé en pasar las cosas y de verdad no pude pasarlo esta semana. Haré lo posible para pasarlo esta semana, para hacer el 24/7. Porque necesitamos empezar a ganar eso en los aires. En los aires. Cada uno ganar eso en los aires. Cortando cabezas. Cortando cabezas. Si logramos entender esto, yo tengo fe de que sí. De que no va a ser ruego y no van a ser oraciones, porque eso no es. Vaya, mire, usted haga ruego en su intimidad con Dios. Haga oraciones en su intimidad con Dios. Haga clamores en su intimidad con Dios. Ayuna en su intimidad con Dios. Prepárese. Pero cuando vayamos a hacer este tipo de cosas, ya ustedes saben que no es así. Que eso es por la fe cortando cabezas donde se estén metiendo. ¿Sí? Pastora, Detectándolos. pastora, le quiero hacer una pregunta. Dígame. Bueno, buenas noches. Bueno, yo que estoy aquí en España, en Madrid, estas personas tienen, o sea, un corazón muy endurecido, son muy cerrados. Y cuando le hablo de Dios, por cualquier tema que estemos conversando, si sea en un parque, en una plaza o en una cafetería, me dice, yo creo en mi Dios. Y nadie lo saca de ahí, hasta se molestan. Bueno, ya uno sabe lo que está operando ahí. Pero lo que hago es que le envío la palabra, le digo, o sea, que Jesucristo es el que salva, el que da vida eterna. Y entonces, bueno, ya eso queda hasta ahí y ellos se van. Y siempre pasa lo mismo. O sea, que yo veo una diferencia tan grande con las personas de aquí a las personas de Latinoamérica. O sea, que son un poco más abiertas y más receptivas a la palabra. Por eso estamos explicando todo esto en estas clases, porque la efectividad la vas a tener después que derribes a los principados en los aires. Y no solamente la vas a tener tú, sino toda la iglesia. Porque el problema está en que la iglesia no los ha derribado. Cuando yo llegué a Europa, voy a dar este testimonio, cuando yo llegué a Europa, empezaron a llamarme muchas familias, amistades venezolanas, que estaban viviendo en España, ¿verdad? Cristianas. Y me empezaron a llamar porque tenían graves problemas esos matrimonios. Estaban viviendo como la gente común vive. O sea, problemas de adulterio, adicciones, de todo. Y recuerdo que comencé a ayudarlos y ayudarlos y ayudarlos. Y un día tuve una lucha espiritual. Y recuerdo que tuve una visión que estaba caminando en España. Y en eso se me apareció un gigante, pero era un hombre de hielo, gigante, 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 gigante. E iba caminando por las calles y cuando me ve me dice, mira, yo soy el que gobierno aquí. Y mi trabajo es enfriar el amor entre las parejas para destruir el hogar. No te metas en mi territorio, intrépida. Así me dijo. Entonces entendí, ok, este es el principado. Entonces ya el Señor te va mostrando y tú empiezas a atacar ahí arriba, ahí. Entonces, a esto es que se refiere. De que no, para tener verdadera fe, y yo le doy gloria a Dios porque hoy en día he visto esos hogares que el Señor los volvió a su propósito, ¿verdad?
se derritió ese hielo, esa frialdad que había entre ellos. Entonces, ¿qué les trato de decir con esto? Que la efectividad la vamos a tener como lo estamos explicando. O sea, de nada nos va a servirnos evangelizar si esa semilla va a ser abrogada, si esa semilla, o sea, sencillamente no hemos ganado en los aires. Vámonos a los aires. Y salimos a evangelizar y vamos a ver la diferencia. Vamos a ver la diferencia. ¿Por qué? Porque allí es cuando va a venir la cosecha de almas y de bendiciones. No te va a pasar de que entonces, ay, sí, me la paso predicando, pero entonces están todas, la iglesia hecha un desastre y su familia hecha un desastre y las finanzas hecha un desastre y todo, porque la guerra no la hicieron con sabiduría. Se metieron en un territorio, no se ganó eso primero en los aires, se meten en ese territorio, vienen más bien todos esos contra ellos y no están preparados. Pero esto no es para amedrentarnos, esto no es para agarrar miedo, esto es para hacer las cosas bien hechas. Porque acuérdense lo que hablamos al principio en las clases, que es bueno escucharlo y reescucharlo, ¿verdad? De que aquí no se trata de buenas intenciones, aquí se trata de hacer las cosas bien. Y saber el territorio que nos fue asignado, el llamado, estar legitimados. Y hacerlo de la manera correcta en los principios, de manera tal que no seamos prisioneros de guerra, ni muertos de guerra, ni heridos de guerra, sino que que estemos como David, que salgamos nosotros, y como dice Números 31, donde disfrutamos nosotros el botín, y los que pelearon con nosotros, y los que no pelearon también, porque la iglesia disfruta y se bendice con eso del botín de guerra, que son las almas, porque vemos las almas liberadas. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Que la fe que tenemos no la podemos usar solamente para nuestras cosas. Que el principio, o sea, que está la cosa, que está todo invertido, ¿no? Que la fe que tenemos es para usarla a favor del reino, y que cuando ganamos esos territorios en los aires, la cosecha no solo es de alma, sino que son cosechas integrales. Que en esa cosecha está tu casa, está tu finanza, está tu familia, están todos los bienes tuyos. ¿Sí? Eso es lo que hoy el Señor nos está entregando. ¿Alguien quiere acotar algo? Hasta aquí la clase del día de hoy. Vamos a orar. Si alguien quiere acotar algo. Pastora Angélica, Dígame. perdone, me siento un poco triste, ¿no? Porque yo digamos, un hijo de donde que yo trabajaba más antes, él siempre está solo metido en el cuarto, siempre, prácticamente para mí es como que fuera un sobrino, ¿no? Porque lo he visto nacer, todo eso. Y él solamente juega en el intento, no quiere salir, es agresivo con el papá, con la mamá, que si entran a la casa, le pegan, y yo entro, le abrazo, todo eso, entonces hablé de Dios, entonces le digo, ¿quieres que te hable de Dios y que ore por ti? Dice, pero yo no creo, yo no te estoy diciendo, ¿lo crees? Digo, sí o no, y punto. Yo no voy por el que no creo, digo, sino que te digo eso, que si voy, que ore y que hable de Cristo a ti, entonces sí o no. Entonces dice, sí, dime. Entonces estábamos ahí hablando y después digo, ¿quieres, digo, aceptar a Cristo? Digo, y la única manera que yo pueda ayudarte es en las oraciones y pueda reclamar, digo, por ti ante Dios. Entonces él aceptó, pero yo voy cada 8, pero conmigo no se pone agresivo, pero con los papás es demasiado agresivo, y eso me da una tristeza tan grande porque no poder hacer nada, me siento inútil. No, si puedes hacer, te estamos enseñando cómo hacerlo. Métase a hacerlo, es en los aires. Lo que está afectando a este joven, pones el nombre. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, desato las espadas violentas de Jehová para que te corten la cabeza. Ahora mismo te derribo. Todo lo que tienes ahí atándole la mente, ahora mismo corto con la espada del Espíritu todos esos amarres.
Y así lo haces en el mundo espiritual. Bueno, eso sí lo hice. Como usted me dice esa vez, yo Lo le sigues detuve haciendo. cautivo. Acuérdate que esto es una guerra de resistencia. La Biblia dice, someteos a Dios, resistid al diablo y irá de vosotros. Entonces esto no se trata de que sea una sola vez, sino que si él persiste, le demos y golpeemos y golpeemos y golpeemos hasta que derribemos las fortalezas que hayan hecho, sin cansarnos, sin cansarnos. Esto es hasta que Cristo venga o nos vayamos con él. Amén, Alicia. Y hacer ese trabajo, ahí estás sembrando la semilla, sigues metiéndote en el mundo espiritual, ¿hasta cuándo? Hasta que lo veas verdaderamente libre. Sí, cuando después de orar me comienzo a reprender al enemigo y comienzo aunque por él. Y paralizamos toda retaliación y venganza que quiera venir contra tu familia, tus nietas y todo, en el nombre de Jesús. Bueno, vamos a orar. ¿Alguna pregunta? Yo estoy reclamando mi jalón de oreja. Suárez. Yo tengo una pregunta, pastora. Ajá, mi hermana Roxana, dime. Pero es de la clase pasada, pero es un término que no lo sé, que es la tercera posición de poder. Estaba terminando esa clase que me faltaba y escuché eso, pero no sé qué es. Bueno, nuestra tercera posición de poder es el tercer cielo, donde está Jesús sentado. Okay. Y nosotros estamos como iglesia sentados junto con Él. Okay. En los lugares celestiales reinando. Y todos los principados y todo ha sido puesto debajo de nuestros pies. Sí. Eso sí, pero no sabía eso que decía tercera posición de poder. No relaciona mejor. Eso nos referimos. Vale. Hay algo muy importante que les quiero dar ahorita como herramienta, como estrategia. ¿Qué? Gracias. Para servirte. Y es que, miren, cuando ustedes sientan algún ataque o algo, creo que se lo dije la semana pasada a través de sueño o algún síntoma, ustedes niéguenle permiso. Satanás, te niego permiso. Te niego permiso. Eso es poderoso. Te niego permiso. Te niego permiso de seguir operando en este lugar. Yo te niego permiso en nombre de Jesús. Cúmplase y ejecútese inmediatamente esta orden. Porque tienes el anillo de sellar. Sellas esos decretos, esas proclamaciones. Te niego permiso en mi familia. Te niego permiso en la finanza. Te niego permiso en este territorio. Te niego permiso en el nombre de Jesús. Eso es poderoso. Niéguele permiso a Satanás. En vez de estarle declarando, ay, que Satanás, mira, que ese muchacho está rebelde, mira que esto, niéguele permiso. Porque la palabra es poder. Niéguele permiso. Me voy a retractar, no voy a dar las armas ofensivas y defensivas para la semana que viene, sino que voy a hablar del poder de la lengua. Porque como aquí estamos, es en una guerra de palabras y todo se activa o se desactiva con palabras, necesitamos entender el poder de la lengua. ¿Sí? Entonces, yo digo la semana que viene y es mañana que tenemos. Mañana veremos eso, el poder de la lengua, mañana en el nombre de Jesús. Los amo, de verdad, los bendigo, los cubro con la sangre de Cristo. Vamos a orar, voy a orar yo. En el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, Padre eterno, te alabamos, te glorificamos, te damos toda la gloria y la honra, Padre, porque solamente tú la mereces. Padre, en esta hora, Señor, activo la voz profética que me asignaste, Señor, para declarar tu voz sobre nuestras vidas, Padre. Padre, en esta hora se cambian las vestiduras viles.
Todo aquel que se sienta con vestiduras viles que el enemigo ha estado condenando, Señor, en tu presencia, como tú mismo hiciste con Josué el sacerdote. Asimismo le decimos, no es este un tizón que fue apartado del fuego, pero ahora mismo le es cambiadas esas vestiduras. Se cambian todas vestiduras viles. Y no solamente se cambian las vestiduras viles, sino que tú les pongo en el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús se le ponen, Señor, los anillos que representan tu autoridad, la autoridad del reino, Señor. La autoridad de tu palabra en su boca. Voz de Jehová son ellos, Padre. Lo que ellos digan se cumple y se ejecuta inmediatamente, porque no hablan ellos, sino que hablas tú a través de ellos. Por eso ellos van a tener responsabilidad de cada palabra que sale de su boca, porque es cumplimiento. Lo que digas les será hecho. Padre, en esta hora, Señor, Padre, tú les dotas de armas de guerra. Tú les pones espadas, jabalinas. Tú le pones, Padre, esa piedra como se la pusiste a David en la mano. Padre, pero hay algunos que están como David, Señor, y lo que no saben es que tú le das la habilidad hasta usar la misma espada del enemigo con la que el enemigo los ha querido matar. Ellos la agarran y le cortan la cabeza a ese gigante, Señor. Padre, yo pido en el nombre de Jesús que tengan experiencias sobrenaturales. Padre, que ellos puedan saber lo que ellos tienen encima, lo que tú has depositado en ellos, la autoridad, Señor, que tienen en Cristo Jesús. Oh Padre mío, yo te pido que cada palabra que ha sido hablada, Señor, dé fruto al 100 por 1, Señor. Padre, que ellos puedan saber, Señor, que son representantes tuyos aquí en la tierra, Señor. Son tus delegados, son tus embajadores. Padre, te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Y que usen esa autoridad y que usen esa fe a favor del reino, Señor. Que no nos volvamos egoístas, que no nos volvamos egocéntricos solo para nosotros, Padre, sino que entendamos que es para tu reino, que es para tu pueblo, que es para tu iglesia a nivel mundial, Padre. Padre, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Bendigo sus vidas, bendigo sus casas, bendigo sus familias, Señor. Le niego permiso a Satanás de atacarlos, de contraatacarlos, de molestarlos. Satanás, te niego permiso como autoridad del reino que soy. Te niego permiso sobre la vida de ellos. Te niego permiso sobre mi vida, sobre la vida de mi familia, de sus familias, de sus finanzas, de su propósito. Te niego permiso y rechazamos toda solicitud que estés haciendo en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, Padre. Amén y amén. Chao, mis amados hermanos, los bendigo, nos vemos mañana.